Celebrando el ascenso de mi marido, mi suegra dijo que el coche era pequeño y que yo no debía ir. Sonreí y acepté, recogiendo en silencio mi equipaje para ir a casa de mis padres. Por la noche, cuando toda la familia política llegó a casa, se quedaron helados al celebrar el ascenso de mi marido. Toda la familia fue exultante a la fiesta, pero cruelmente obligaron a la esposa a quedarse en casa con la excusa de que el coche estaba lleno. La esposa no lloró, sino que sonrió y aceptó de inmediato. Sin embargo, cuando la familia política regresó satisfecha, una escena impactante les esperaba, haciéndoles perder todo su patrimonio en una sola noche. ¿Qué hizo finalmente la esposa? Les invitamos a escuchar a continuación. El cielo de Madrid anochecía. Ráfagas del viento invernal de la sierra comenzaban a colarse por las rendijas de las ventanas del apartamento en un piso 15 del barrio de Salamanca. En la cocina, cálida por el aroma de la comida, yo estaba removiendo un guiso de rabo de toro para que la salsa adquiriera un brillo aún más intenso. Al lado, una cazuela con gambas al ajillo chisporroteaba, desprendiendo un aroma delicioso, el favorito de toda la familia de mi marido. Me sequé una gota de sudor de la frente, pensando que hoy tenía que preparar una cena realmente especial. Últimamente, Marcos llegaba tarde del trabajo, siempre con el rostro tenso debido a la ronda de evaluaciones de personal de fin de año en la empresa de importación y exportación donde trabajaba. La puerta principal se abrió de repente, acompañada de risas y voces altas que resonaron por todo el salón. Me sobresalté, bajé rápidamente el fuego de la vitrocerámica y salí. Marcos estaba en medio de la sala, con la cara iluminada y una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja. La corbata que le había anudado cuidadosamente por la mañana ahora colgaba suelta con aire desenfadado. Levantó los brazos y exclamó con entusiasmo: «Mamá, hermana, mi suegra, Dolores», que estaba viendo la televisión en el sofá, se incorporó de un salto. Beatriz, la hermana de Marcos, también salió corriendo de su habitación. Marcos carraspeó, adoptando de repente una postura más seria y orgullosa. Anunció con voz clara que el director acababa de firmar oficialmente su nombramiento como jefe de departamento de ventas, superando a otros 3 candidatos muy competentes. No hace falta decir que el ambiente en la casa estalló en júbilo. Dolores se abalanzó para abrazar a su queridísimo hijo, con los ojos brillando de un orgullo desbordante. Le daba palmadas en la espalda a Marcos sin parar, elogiando lo brillante y excepcional que era su hijo, que no había sido en vano todo su esfuerzo por criarlo y educarlo. Beatriz también gritaba de alegría, saltando y agarrándose del brazo de su hermano, exigiéndole sin parar que les invitara a una gran celebración. Yo permanecía en silencio en el umbral de la cocina, con las manos todavía oliendo a ajo y perejil. Observaba la escena de su reunión familiar con una emoción indescriptible. Me alegraba por mi marido. Era lo natural para una esposa. Durante más de 3 años, desde el día en que me puse el vestido de novia, había decidido voluntariamente dar un paso atrás. Me encargué de todas las tareas del hogar y asumí todos los gastos de la casa, desde la factura de la luz y el agua hasta cada verdura y pescado, solo para que Marcos pudiera concentrarse plenamente en su trabajo. Los trajes impecablemente planchados que vestía, los informes en los que pasaba noches revisando la ortografía para él. Todo era mi dedicación para construir la carrera del hombre al que llamaba esposo. Sin embargo, en su momento más brillante, parecía que nadie se daba cuenta de mi existencia. Dolores seguía ocupada contándole a Beatriz cómo al día siguiente llamaría a todo el pueblo para informar a la familia de que su hijo ya era un pez gordo. Marcos, mientras tanto, con un gesto generoso, declaró en voz alta: «Esta noche no cenamos en casa». Decidió llevar a todos a la marisquería más lujosa y prestigiosa del centro, cerca de la Gran Vía, para celebrarlo. Dijo que allí servían percebes, bogavante del Cantábrico, y que cada cubierto costaba hasta 150 euros. Pero hoy él invitaba. El dinero no era un problema. Beatriz chilló de emoción y corrió a su habitación para elegir un vestido y maquillarse. Dolores también se dirigió apresuradamente a su armario, murmurando qué traje de chaqueta o qué vestido nuevo debía ponerse para estar a la altura de la madre de un jefe de departamento. Marcos se giró hacia mí. Su mirada pasó rápidamente sobre el viejo delantal que llevaba puesto. No se acercó a abrazarme, ni me dirigió una sola palabra de agradecimiento a la esposa que había estado detrás de su éxito. Simplemente soltó una orden seca, diciéndome que me cambiara de ropa rápido para salir.
Asentí en silencio, me quité el delantal, lo colgué y apagué la vitrocerámica. Mirando el guiso de rabo de toro y las gambas al ajillo calientes a los que nadie hacía caso, suspiré levemente. Una vaga sensación de tristeza se apoderó de mi mente. Pero la deseché rápidamente, consolándome con que hoy era su día de celebración. Es normal que los hombres se vuelvan un poco ostentosos cuando tienen éxito. Entré en mi habitación. Elegí un vestido sencillo de color claro. Me maquillé ligeramente, preparándome para compartir la alegría con la familia de mi marido. Aunque esa alegría parecía haberme olvidado en algún rincón oscuro de esta misma casa, la preparación de toda la familia duró casi una hora. Cuando yo ya estaba vestida, con el pelo peinado y el bolso en la mano esperando en el salón, Dolores y Beatriz acababan de salir. Dolores llevaba un elegante traje de chaqueta de terciopelo granate, con un collar de perlas que brillaba en su cuello. Beatriz lucía un vestido escotado muy chic, con la cara perfectamente maquillada y un perfume que inundaba el aire. Marcos también se había cambiado a un traje más informal y elegante, con el pelo engominado y brillante. Los cuatro, de pie juntos, parloteaban animadamente sobre en qué rincón del restaurante se harían las mejores fotos para presumir en las redes sociales. Sonreí levemente, me acerqué y les recordé que cogieran un abrigo porque fuera empezaba a hacer frío. Pero justo cuando me puse los tacones, el ambiente en la casa cambió de repente. Dolores, que se estaba arreglando la chaqueta, se detuvo y carraspeó. Paseó una mirada calculadora por las 5 personas que estábamos en la puerta. Frunció ligeramente el ceño, con una expresión de cálculo muy evidente. Con un tono de voz frío y cortante, dijo que el SEAT de la familia solo tenía 5 plazas. Contando al conductor, Marcos, y a ella en el asiento del copiloto, el asiento trasero tendría que acomodar a 3 personas. El padre de Marcos, que esperaba abajo, Beatriz y yo. Se quejó de que el asiento trasero ya era estrecho de por sí y que 3 adultos apretados estarían increíblemente incómodos y sin aire. Además, un coche demasiado cargado iría muy lento, consumiría más gasolina y dañaría el motor de su hijo. Me quedé paralizada, las manos que ajustaban la correa de mi bolso se quedaron rígidas. Pensé que estaba bromeando, pero su mirada, fija en mí, no contenía ni una pizca de broma. Dolores soltó con indiferencia, como si diera una orden, que me quedara en casa para que hubiera más sitio. Además, ir a un restaurante tan lujoso era un gasto, y cada cubierto que se ahorraran era un triunfo. Ese dinero podría usarlo Marcos para sus relaciones sociales. Sus palabras, pronunciadas a la ligera, cayeron en mis oídos con el peso de una roca. Antes de que pudiera reaccionar, Beatriz, a su lado, se unió rápidamente. La cuñada puso mala cara y, con un tono mordaz, se quejó de que yo comía muy despacio y que en un buffet con tiempo limitado solo saldría perdiendo. Beatriz incluso recalcó que a mí ni siquiera me gustaba el marisco y que ir allí para pedir un plato de arroz o pasta sería un desperdicio de 150 euros. Me aconsejó que me quedara en casa y me terminara el guiso de antes para no desperdiciar la comida. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Una humillación descarada, expuesta en medio del apartamento que, irónicamente, estaba a mi nombre. Dirigí mi mirada hacia Marcos, el hombre por cuyo éxito acababa de alegrarme en silencio. Esperaba una palabra justa, un gesto que defendiera a su esposa por parte de mi legítimo marido. Pero lo que encontré fue una cobardía patética. Marcos evitó mi mirada suplicante, bajó la cabeza hacia la pantalla de su móvil, fingiendo deslizar el dedo sin rumbo. Murmuró entre dientes, soltando un quédate en casa y come cualquier cosa. El fin de semana te llevaré a comer un bocadillo de calamares para compensar. Sus palabras fueron el cuchillo final que cortó el fino hilo de esperanza que me quedaba. Un bocadillo barato para compensar el rechazo y la humillación en el día de la celebración de su ascenso. Me habían excluido descaradamente de la alegría común, tratándome como a una extraña, una parásita, una carga que ocupaba demasiado espacio en el coche, cuya entrada yo misma había pagado para ayudarle. La excusa descarada del coche lleno era solo una pantalla para ocultar el desprecio, el egoísmo y la crueldad que corrían por las venas de esa familia. Solo querían disfrutar del éxito, mientras que yo, a sus ojos, siempre sería una sirvienta gratuita, indigna de sentarse a su mesa. El salón se sumió en un silencio pesado. Un silencio tan denso que podía oír el tic-tac del reloj de la pared. Dolores y Beatriz, con la barbilla en alto y los brazos cruzados, esperaban mi reacción.
Probablemente esperaban que rompiera a llorar, que me quejara amargamente o, en el peor de los casos, que montara una escena exigiendo ir. Marcos mantenía la cabeza gacha, con los hombros encogidos, como si fuera un espectador ajeno al conflicto familiar. Esperaban una explosión o una sumisión resignada, como tantas otras veces en las que había cedido por el bien de la paz familiar. Pero, en contra de todas sus expectativas, tras un instante de shock, todas las emociones negativas se desvanecieron por completo. Una luz clara y brillante iluminó mi mente. No sentí dolor, no sentí rabia, solo sentí una claridad meridiana. La carga de 3 años como nuera, 3 años de sumisión y obediencia, 3 años de intentar complacer a gente que nunca me consideró de la familia. Todo se desprendió de mis hombros con una ligereza increíble. Esto no era un rechazo momentáneo, era su verdadera naturaleza, y me di cuenta de que no necesitaba seguir intentando encajar en un coche que, literal y figuradamente, no estaba hecho para mí. Levanté la cabeza, mirando directamente a Dolores y luego a Marcos. Mis labios se curvaron lentamente. Sonreí, una sonrisa radiante, serena y extrañamente liberadora, sin rastro de amargura ni falsedad. Era la sonrisa de una prisionera que acaba de encontrar la llave de su celda. Con una voz suave y clara, respondí a Dolores. Le dije que tenía toda la razón, que un coche de 5 plazas con tanta gente era realmente agobiante, que prefería quedarme en casa descansando y ordenando, y que ellos fueran a disfrutar de la cena, que comieran mucho para que valiera la pena el dinero. Al ver mi reacción tan dócil e inesperadamente sumisa, Dolores se mostró abiertamente satisfecha, su rostro se relajó y una sonrisa de suficiencia apareció en sus labios. Me elogió por ser tan comprensiva y razonable, diciendo que una esposa debe saber sacrificarse y dar un paso atrás para que su marido brille. Beatriz también sonrió con desdén, cogió su bolso de imitación y salió por la puerta. Marcos, en ese momento, soltó un suspiro de alivio, levantó la cabeza y me miró con una expresión que ocultaba su culpabilidad. Me dijo apresuradamente que no olvidara cerrar bien la puerta y salió deprisa tras su madre y su hermana. Ninguno de ellos se dignó a mirar atrás ni una sola vez, ni un gesto de despedida, ni una mirada de más. El sonido de sus tacones en el pasillo se fue alejando. El ding del ascensor sonó y luego el portazo de la puerta metálica, encerrándolos en su mundo de lujo superficial, dejándome a mí, sola, en medio del espacioso apartamento. Tan pronto como desaparecieron por completo, la sonrisa se borró de mi rostro, dando paso a una frialdad y determinación que nunca antes había mostrado. El apartamento cayó en un silencio absoluto. El olor del perfume barato de Beatriz y de la gomina de Marcos todavía flotaba en el aire, una presencia sofocante y nauseabunda. Respiré hondo, sintiendo el ambiente vacío pero libre. Este matrimonio, esta paciencia, había llegado a su fin. Usaron la excusa del coche lleno para excluirme de la fiesta, pues yo usaría la excusa de la casa llena para excluirlos de mi vida. La purga comenzaba en este mismo instante. Me di la vuelta y entré rápidamente en el dormitorio. Mis movimientos eran firmes, precisos, sin la menor vacilación o temblor. Saqué una gran maleta negra de encima del armario, del tipo que solía usar para largos viajes de negocios antes de casarme. La puse en el suelo y empecé a abrir todos los armarios. Solo cogí lo que era verdaderamente mío. Mis trajes de oficina que yo misma había comprado, mis vestidos sencillos, cosméticos, artículos personales. Lo coloqué todo cuidadosamente en la maleta, las pocas cosas caras que Marcos me había regalado en cumpleaños, los vestidos de seda que Dolores me había obligado a ponerme para complacerla, los dejé todos en su sitio. No quería llevarme nada que me recordara a esa familia, ni siquiera un hilo. Después de guardar la ropa, me dirigí a la esquina de la habitación donde estaba la pequeña caja fuerte digital. Introduje el código familiar. Un bip sonó y la puerta se abrió. Saqué todos mis documentos personales. Mi DNI, mi pasaporte, mi partida de nacimiento y, lo más importante, saqué con sumo cuidado la escritura de la propiedad, envuelta en una funda de plástico transparente. El documento indicaba claramente mi nombre como única propietaria. Este apartamento de lujo era el fruto de mis años de juventud trabajando día y noche, ahorrando cada céntimo antes de conocer y casarme con Marcos. Cuando nos casamos, compadeciéndome de su situación económica, le propuse que nos mudáramos aquí para aliviarle la carga de comprar una casa.
Había convertido mi propiedad personal en nuestro hogar común, pero mi generosidad solo había sido recompensada con avaricia y desprecio por parte de su familia. Esta escritura era mi talismán, la prueba más clara de mi verdadero poder en este juego. Guardé la escritura en un bolsillo secreto de la maleta y la cerré. El sonido seco de la cremallera rompió el silencio de la noche. Una vez todo listo, levanté la vista y mis ojos se encontraron con la gran foto de boda que colgaba en la pared frente a la cama. En la foto, Marcos me abrazaba por la cintura, ambos sonriendo felices. Ahora, al mirarla, esa sonrisa parecía increíblemente vacía y falsa. Me acerqué. Sujeté el marco de madera con ambas manos y con fuerza descolgué la foto del clavo. El pesado cuadro, que una vez contuvo tantas esperanzas de un matrimonio feliz, se había convertido en un objeto sobrante. No lo rompí. La ira ruidosa no era mi estilo. Simplemente lo coloqué con cuidado en el suelo, boca abajo, en un rincón oscuro junto al armario, revelando su parte trasera manchada de humedad. Su existencia en esta habitación había terminado oficialmente, al igual que mi amor por Marcos, agotado hasta la última gota. Me puse un abrigo largo, cogí la maleta y salí al salón. Miré a mi alrededor, al hogar que una vez había cuidado con tanto esmero, cada flor, cada cortina. No sentí nostalgia, solo una calma helada. Apagué todas las luces de la casa. La oscuridad lo invadió todo. Salí al pasillo y cerré la puerta de un portazo. El sonido seco de la cerradura electrónica resonó. Saqué el móvil, llamé a un taxi y entré en el ascensor, marchándome decididamente sin mirar atrás. Un peso enorme acababa de ser levantado de mi pecho. A partir de esta noche, todo seguiría mis reglas. El taxi se deslizaba bajo las luces amarillentas de las farolas de Madrid, dejando atrás los altos edificios iluminados de la zona de Salamanca. Apoyé la cabeza en la ventanilla, observando el ajetreado tráfico en dirección al centro de la ciudad. El viento del norte silbaba fuera, pero por dentro sentía una calma y una calidez extrañas. El viaje duró menos de 30 minutos, pero sentí que había cruzado una frontera inmensa, la frontera entre la opresión sofocante y la libertad serena. El taxi se detuvo frente a una familiar puerta de hierro pintada de verde musgo en una tranquila callejuela. Bajé con mi maleta, pagué al conductor y llamé al timbre. Poco después se oyó el clic de la cerradura. Mi madre apareció tras la puerta, todavía con su ropa de casa de seda y una fina rebeca de lana. Al verme allí, con una maleta enorme, sus ojos mostraron un asombro total. Me hizo entrar rápidamente, preguntando alarmada qué había pasado, si habíamos discutido o peleado para que tuviera que volver a casa de sus padres a esas horas de la noche. Sonreí para tranquilizarla. Le dije que no había habido peleas ni violencia. Simplemente me había dado cuenta de muchas cosas y había decidido poner punto y final. Al entrar en el salón, mi padre, que estaba sorbiendo una taza de té caliente mientras leía el periódico, también se levantó de un salto. El ambiente se tornó serio de repente. Me senté en el sofá y, con Sama, le conté todo lo que había ocurrido esa tarde. El ascenso de Marcos, la descarada excusa del coche lleno de Dolores, el apoyo de su hermana y el cobarde silencio de Marcos. Lo conté todo claramente, sin adornos, sin derramar una sola lágrima. Al terminar, mi padre golpeó la taza de té contra la mesa de madera maciza. El sonido seco resonó, su rostro enrojeció de ira. Era un hombre estricto, pero amaba a sus hijos por encima de todo. Dijo que esa familia era intolerable, que si su crueldad se había manifestado tan claramente, no había razón para que su hija soportara un día más. Mi madre, apenada, me rodeó con sus brazos, su mano acariciando mi pelo con ternura. Dijo que a su hija en casa la trataban como a una reina, y al casarse la despreciaban y humillaban. «Vuelve con tus padres, en esta casa no falta comida para ti», dijo. Viéndome cansada, mi madre se levantó y fue directa a la cocina. Dijo que, aunque el mundo se viniera abajo, primero había que comer. Un rato después, puso en la mesa una cena caliente. No había marisco caro, ni manjares exóticos, solo los platos sencillos que más me gustaban desde niña. Un plato de sopa de picadillo caliente, una tortilla de patatas jugosa y unas aceitunas aliñadas. Cogí el plato que mi madre me sirvió, el vapor caliente subía, trayendo consigo el aroma familiar del hogar, el sabor salado de la tortilla,
el reconfortante calor de la sopa, se deshacían en mi boca, aliviando todo el cansancio de mi cuerpo. Comí bajo la cálida luz amarilla, escuchando la tos de mi padre y a mi madre, preguntando si la comida estaba a mi gusto. El cuidado sincero e incondicional de mi familia era el polo opuesto a la frialdad, el cálculo y la falsedad de aquellos que estaban disfrutando de un festín de 150 euros. Me di cuenta de que la verdadera felicidad nunca estuvo en los restaurantes de lujo ni en los títulos ostentosos, sino aquí mismo, donde había gente que me amaba incondicionalmente, donde siempre habría una puerta abierta para recibirme y protegerme de todas las tormentas de la vida. Cada bocado que tragaba era una dosis de fuerza que recargaba, preparándome para los pasos decisivos que daría esa misma noche. La fiesta de ellos estaba a punto de terminar, y mi obra de teatro acababa de empezar. La cena en casa de mis padres transcurrió en un ambiente de calma y calidez inusual. Nada que ver con el ruido y las prisas de tener que servir a mi suegra o estar pendiente del humor de mi cuñada. Ahora solo tenía que disfrutar tranquilamente de cada sabor sencillo impregnado del amor de mi madre. Mi padre me puso un trozo de tortilla en el plato, instándome a comer más para reponer fuerzas. Sus palabras eran graves y firmes, transmitiendo la solidez de un padre que ha protegido a sus hijos toda la vida. Mis dos seres más queridos y yo nos quedamos en la mesa, sorbiendo el té que mi padre acababa de preparar, disfrutando de una rara paz. Justo en ese momento, el smartphone que estaba sobre la mesa de madera vibró con fuerza. El sonido de las notificaciones de mensajes rompió el silencio. Miré la pantalla. El icono del chat del grupo Familia Martínez parpadeaba sin cesar. Mis padres también dejaron de hablar y miraron. Respiré hondo, cogí el teléfono con calma y lo desbloqueé. Lo primero que vi fue una avalancha de fotos en alta resolución. Mi cuñada Beatriz enviaba sin parar imágenes en primer plano de platos de marisco carísimos. Un plato de bogavante a la plancha con un aspecto dorado, unas patas de centollo enormes y rojas, y bandejas de ostras con limón decoradas de forma espectacular. Tras la serie de fotos de comida, una selfie de toda la familia. En la foto, Dolores sonreía de oreja a oreja, sosteniendo una copa de vino tinto. Marcos, detrás, con la cara enrojecida por el alcohol, rodeaba con sus brazos a su madre y a su hermana. Todos irradiaban satisfacción, placer y un aire de triunfo. Acompañando las fotos, mensajes llenos de sarcasmo y burla de Beatriz. Escribía rápido, enviando varios mensajes diciendo que yo no tenía suerte para disfrutar de lo bueno. Escribió que la comida era celestial, nada que ver con los guisos caseros que yo solía hacer. Incluso se atrevió a preguntarme si el guiso recalentado me había sabido amargo, y me recordó que después de comer lavara bien los platos para que no olieran mal en la cocina. Inmediatamente después, Dolores envió un mensaje de voz. Su voz sonaba estridente, hablando deliberadamente alto para que todos en el restaurante la oyeran. Dijo que yo estaba acostumbrada a la vida dura, que llevarme a un restaurante de 5 estrellas era tirar el dinero, y que era más útil que me quedara en casa vigilando mientras ellos salían a divertirse. Al escuchar esas palabras crueles salir del altavoz del teléfono, mi padre se puso rojo de ira. Apretó los puños y golpeó la mesa. Mi madre, apenada, tenía los ojos llenos de lágrimas. Quiso coger el teléfono para poner a esa familia en su sitio, pero yo la detuve rápidamente, negando con la cabeza y sonriendo. Le dije que no se preocupara por esa gente vulgar. Nuestra ira solo les daría más satisfacción. No me inmuté, ni dejé que esas imágenes ostentosas hirieran mi orgullo. Me levanté y tomé una foto panorámica de la sencilla cena que mi madre acababa de preparar. Un plato de sopa humeante, una tortilla dorada, unas aceitunas brillantes y un trozo de pan crujiente. Alrededor, las manos trabajadoras de mi padre sirviendo el té y la mirada tierna de mi madre. Hice clic y capturé ese momento simple pero invaluable. Luego, adjunté la foto de nuestra cena al chat del grupo. Mis dedos se deslizaron rápidamente por el teclado, escribiendo una sola frase con el peso de 1000 palabras. Envié un mensaje a toda la familia con un tono extremadamente educado. Les deseé que disfrutaran del marisco y al mismo tiempo les informé de que, como su coche de 5 plazas era demasiado pequeño, había decidido volver a casa de mis padres para disfrutar de una cena preparada por mi madre, con más espacio, más comodidad y sin tener que aguantar las caras de nadie. El mensaje se envió con éxito. Sin esperar a ver su reacción, fui a la configuración del grupo y seleccioné Salir del grupo. A continuación,
Entré en los contactos de Dolores, Beatriz y Marcos y bloqueé todas sus llamadas y mensajes. Cada toque en la pantalla era una atadura invisible que cortaba sin piedad. Cuando terminé, dejé el teléfono sobre la mesa y suspiré aliviada. A partir de ese momento, esa gente codiciosa y cruel nunca más tendría la oportunidad de molestarme o insultarme a través de esa pequeña pantalla. Después de cenar, mi madre recogió los platos y yo pedí permiso a mis padres para ir a mi antigua habitación a resolver unos asuntos importantes. Mi cuarto de soltera seguía impecablemente limpio gracias a mi madre. Las sábanas y mantas estaban dobladas a la perfección, con olor a sol. Me senté en la silla giratoria frente a mi escritorio, abrí mi bolso y saqué una pequeña libreta. Todos mis movimientos eran metódicos, calculados de antemano. La primera persona a la que tenía que llamar era Diana. Diana era mi mejor amiga desde la universidad y ahora era directora de recursos humanos en una gran multinacional. Diana era conocida por ser una mujer astuta, decidida y extremadamente perspicaz. Cuando me casé con Marcos, ella me había aconsejado que lo pensara bien, porque veía en él a un hombre ambicioso pero de mente estrecha y machista. Pero en aquel entonces, el amor me había cegado y había ignorado todas sus advertencias. Hoy necesitaba su cabeza fría y su determinación. La llamada se conectó al instante. En cuanto oyó mi voz, Diana notó que algo iba mal. Fui directa al grano, resumiéndole todo lo que había sucedido desde la tarde. A diferencia de la preocupación de mis padres, la reacción de Diana fue enérgica. Al otro lado de la línea, aplaudió y su voz sonaba excitada y furiosa a la vez. Me felicitó por haber abierto los ojos por fin y por dejar de ser la víctima sumisa de esa familia. Me aseguró que estaría de mi lado y me pidió que me preparara para todo. Dijo que estaría en mi casa de inmediato. Antes de colgar, le pedí algo muy importante. Le rogué que contactara urgentemente con el abogado, el señor Garrido. El señor Garrido era un prestigioso abogado especializado en disputas matrimoniales y de patrimonio, además de un buen amigo de ambas. Necesitaba la presencia de alguien que conociera la ley para asegurarme de que mi jugada maestra de esa noche fuera perfecta, sin dejar ningún resquicio para que esa familia pudiera contraatacar. Diana aceptó sin dudarlo, prometiendo que recogería al señor Garrido y vendrían a buscarme a casa de mis padres. Después de colgar, abrí la maleta, metí la mano en el bolsillo secreto y saqué una gruesa carpeta de plástico transparente. La puse sobre el escritorio, mis ojos recorriendo los documentos que contenía. No eran cosas que acabara de encontrar, sino el resultado de 6 meses de paciencia y observación silenciosa. 6 meses desde que empecé a notar la frialdad de Marcos, sus sospechosos viajes de negocios de última hora y sus contraseñas del móvil que cambiaban constantemente. Dentro de la carpeta había copias de extractos bancarios con el sello del banco. Cada transferencia, grande o pequeña, cada retirada de efectivo inusual estaba resaltada con un marcador fluorescente. A continuación, capturas de pantalla de mensajes que había tenido que recopilar durante noches en vela, esperando a que Marcos estuviera borracho para atreverme a coger su teléfono. Conversaciones amorosas, promesas de compras de lujo, planes de viajes clandestinos con una mujer desconocida, todo impreso a color con total claridad. Y lo más importante, fotos nítidas de Marcos abrazando a su amante en el vestíbulo de un lujoso parador en las afueras. Fotos tomadas por un detective privado que había contratado. La primera vez que vi esas pruebas, sentí un dolor agudo, como si me apuñalaran el corazón. Lloré hasta quedarme sin lágrimas en las noches en que Marcos decía que estaba ocupado y no volvía a casa. Pero ahora, al mirar de nuevo esas imágenes sórdidas, no me quedaba ni una lágrima. El amor había muerto. El respeto se había desvanecido. La gruesa carpeta sobre la mesa se había convertido en un arma afilada, un as en la manga que había reservado para el que traicionó mi confianza y pisoteó mi sacrificio. Guardé cuidadosamente la carpeta en mi bolso, me levanté, me arreglé la ropa, lista para la batalla final por mi honor y mi vida. A las 8 en punto de la noche, 2 coches aparcaron frente al portal del edificio de apartamentos que una vez llamé hogar. El primer coche lo conducía mi padre, con mi madre de copiloto. El segundo era el de Diana, acompañada por el abogado, el señor Garrido. Bajé del coche y recibí un fuerte abrazo de ánimo de Diana. El señor Garrido, con un maletín de cuero negro y un impecable traje gris, irradiaba profesionalidad y confianza.
Saludó a mis padres con una sonrisa y un asentimiento, asegurándoles con voz grave y tranquilizadora que todos los aspectos legales estaban bajo control y que la familia podía estar tranquila. Los 5 entramos juntos por la puerta de cristal del portal. El conserje, un hombre mayor que estaba en su puesto, nos miró con curiosidad al vernos llegar en grupo y con rostros tan serios, pero por respeto a la imponente presencia de mi padre, no se atrevió a preguntar nada. El ascensor nos subió lentamente hasta el piso 15. Los números en el panel digital cambiaban con cada piso, y mi corazón latía cada vez más rápido, pero no era por miedo, sino por la expectación de ver cómo se hacía justicia. Frente a la puerta del apartamento, saqué de mi bolso la tarjeta magnética y la acerqué a la cerradura. Un bip seco sonó y la pesada puerta de madera se entreabrió. El interior del apartamento estaba oscuro y en silencio, tal y como lo había dejado unas horas antes. Encendí la lámpara principal del salón. La luz blanca y fría iluminó todo el espacio, resaltando el vacío desolador de la casa. Diana entró primero, miró a su alrededor y notó inmediatamente la ausencia de los objetos decorativos, las pequeñas plantas que yo misma cuidaba. Su mirada se detuvo en la puerta abierta del dormitorio, donde la gran foto de boda yacía en el suelo con el marco de madera mohoso a la vista. Diana soltó un bufido y dijo con sarcasmo que quitar esa mentira de la pared había sido mi mejor decisión del día. Mi madre, apenada, acarició los huecos vacíos en las estanterías, con los ojos llorosos, compadeciéndose de su hija, que había dado todo su amor para recibir solo amargura. Invité a mis padres, a Diana y al señor Garrido, a sentarse en el sofá de cuero en el centro del salón. Fui a la cocina y traje 5 vasos de agua. Nadie dijo nada, todos estábamos sumidos en un silencio calculado. Mi padre se sentó erguido, con las manos sobre las rodillas y la mirada afilada fija en la puerta principal. El señor Garrido abrió tranquilamente su maletín, sacó unos documentos legales y los colocó con cuidado sobre la mesa de cristal. Me dio unas últimas instrucciones, insistiendo en que no dejara que mis emociones me dominaran cuando la otra familia comenzara a insultarme. Asentí, aceptando su consejo, y apagué la gran lámpara, dejando solo la luz tenue de los pequeños LEDs del techo. El salón quedó en penumbra, creando una presión invisible, una trampa perfecta esperando a que las bestias arrogantes entraran. Las manecillas del reloj de pared hacían tic-tac, su ritmo regular resonando en el silencio. El tiempo pasaba lentamente. Los 5, sentados en una línea sólida, con rostros impasibles, esperábamos pacientemente a que los actores principales de esta tragicomedia familiar, la Casa Martínez, volvieran para entregarse. El reloj marcó las 10 en punto de la noche. Desde el pasillo se oyeron pasos fuertes y resonantes en el silencio del piso 15, mezcladas con los pasos, voces altas, risas y bromas sin ninguna contención. La voz aguda de Dolores elogiando el bogavante de esa noche, diciendo que la salsa estaba tan buena que la había rebañado toda. Luego, la risa descarada de Beatriz, alabando a su hermano por su éxito y diciéndole que la próxima vez que lo ascendieran, tenía que invitar a toda la familia a un viaje al extranjero. La voz grave y satisfecha de Marcos se oyó. Se golpeó el pecho, prometiendo que en el futuro el dinero sobraría, que podrían comprar lo que quisieran sin preocuparse. Sentados en la oscuridad del salón, los 5 permanecimos inmóviles. Cada sonido que se filtraba por la puerta era como un cuchillo que revelaba la bajeza y la codicia de esa familia. El sonido de la llave girando en la cerradura. La puerta principal se abrió. Marcos entró primero, todavía con un palillo en la boca, tambaleándose ligeramente por el alcohol. No se percató del ambiente anormalmente frío del interior y pulsó el interruptor de la luz principal. La lámpara de araña de cristal se encendió con un brillo cegador, barriendo cada rincón oscuro del salón. Las risas y las conversaciones del trío familiar se cortaron en seco, como una cuerda de guitarra demasiado tensa. Marcos, Dolores y Beatriz se quedaron paralizados en la entrada, con las sonrisas de satisfacción congeladas en sus rostros, transformadas en una extraña mueca. Retrocedieron instintivamente un paso, con los ojos bien abiertos, recorriendo el apartamento con total desconcierto. La escena que tenían ante ellos fue un shock indescriptible. La casa, que siempre estaba ordenada y cálida, ahora estaba fría y desolada. Los jarrones decorativos de la estantería de la televisión habían desaparecido,
La puerta del dormitorio estaba abierta de par en par, revelando una pared vacía y la gran foto de boda enmarcada en madera rota en el suelo de baldosas. Y lo más aterrador para ellos no era la desaparición de los objetos, sino la presencia de 5 personas sentadas solemnemente en el sofá de cuero en medio del salón. Yo estaba sentada en el centro, con las piernas cruzadas y una mirada gélida fija en el rostro de Marcos. A mi lado, mis padres con expresiones serias y llenas de la indignación de unos progenitores ofendidos. Diana, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona cargada de desprecio. En el extremo, el señor Garrido, sentado en silencio, golpeando rítmicamente una gruesa carpeta de documentos legales sobre la mesa, 10 ojos fijos en las 3 personas que se acurrucaban en la puerta, sin que nadie dijera una palabra, creando un silencio asfixiante. Dolores fue la primera en despertar de la pesadilla. Su rostro pasó de pálido a rojo de ira. Escupió el palillo que tenía en la boca al suelo y avanzó a grandes zancadas, señalándome directamente. Beatriz se escondió asustada detrás de su madre, su habitual mirada astuta reemplazada por un pánico absoluto. Marcos se quedó petrificado, sus ojos moviéndose rápidamente entre mí, mis padres y el desconocido de traje en el sofá. El ambiente estaba tenso como la cuerda de un violín, a punto de estallar. Su fiesta había terminado oficialmente, dando paso al castigo. El silencio asfixiante fue roto rápidamente por el grito agudo de Dolores. Recuperando su arrogancia habitual de suegra autoritaria, se plantó frente a la mesa de cristal, con las manos en las caderas y los ojos desorbitados. Me cuestionó a gritos por qué me había atrevido a quitar la foto de la boda y a llevarme cosas de la casa sin su permiso. Señaló a mis padres y usó palabras soeces para insultar la educación que me habían dado, diciendo que no sabían criar a su hija, que la dejaban hacer lo que quería, atreviéndose a traer a un grupo de extraños para armar un escándalo en la propiedad de su hijo. Dolores pataleó en el suelo, exigiéndonos a gritos que nos fuéramos del apartamento, declarando que esta era propiedad de la familia Martínez y que los de fuera no tenían nada que hacer aquí. Ante las palabras venenosas y el comportamiento vulgar de Dolores, mi padre, furioso, intentó levantarse para responderle, pero rápidamente le puse una mano en el hombro para detenerlo. Mantuve mi postura serena, sin parpadear ni una vez mientras miraba a la mujer que gesticulaba frente a mí. Esperé a que Dolores gritara hasta quedarse ronca, y entonces, lentamente, metí la mano en mi bolso. Mi movimiento fue lento y decidido. Saqué la escritura de la propiedad, cuidadosamente envuelta, la levanté para que todos la vieran y la arrojé sobre la mesa de cristal. El sonido seco del documento al golpear el cristal resonó, cortante y frío, rompiendo toda la insolencia en la habitación. Dirigí mi mirada al señor Garrido y asentí levemente. Al recibir la señal, el abogado se levantó con calma, se abrochó el botón de la chaqueta y carraspeó. Su voz grave y profesional llenó inmediatamente todo el espacio. Señaló la escritura sobre la mesa y le pidió a Dolores que abriera bien los ojos y leyera lo que ponía. Declaró en voz alta y clara: según los documentos legales emitidos por la autoridad competente, la única propietaria de este apartamento de lujo es mi clienta, es decir, Carolina. El señor Garrido usó los términos más precisos para explicarle a Dolores la ley de régimen matrimonial. Subrayó que este apartamento es un bien privativo, comprado en su totalidad con dinero propio de mi clienta, y todos los trámites legales se completaron antes de la fecha de su matrimonio con el señor Marcos. Por lo tanto, desde un punto de vista legal, este inmueble está absolutamente protegido. No tiene ninguna relación con el concepto de bienes gananciales, y mucho menos concede ningún derecho a la familia Martínez. Concluyó enérgicamente que el hecho de que ellos 3 estuvieran aquí, considerándose dueños de la casa, constituía en realidad un acto de allanamiento de morada. Dolores quedó como si le hubiera caído un rayo. Sus manos, que había puesto en jarras, temblaron y cayeron a los lados. Su rostro se arrugó, sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la escritura de color rosa sobre la mesa como si viera un fantasma. Balbuceó, tratando de encontrar alguna excusa para rebatir, pero se quedó sin palabras. Beatriz, detrás de ella, también se quedó boquiabierta. No podía creer que la propiedad de la que tanto había presumido ante sus amigos perteneciera a la cuñada que siempre había despreciado. En ese momento, Marcos pareció despertar de su borrachera. Se acercó tambaleándose, tratando de calmar la situación con un tono falso.
Alegó que después de tantos años de matrimonio, lo importante era el afecto, que si se consideraba un bien común, él también había contribuido con los gastos del día a día, las facturas de luz y agua, y que no se le podía echar así como así. Las palabras de Marcos sonaron patéticas, ridículas, revelando su naturaleza mezquina, tratando de aferrarse al último resquicio de derecho de un hombre derrotado. Sonreí con desdén. Si pensaba que unos pocos euros en facturas podían comprarle la mitad del valor de este apartamento, estaba muy equivocado. La batalla legal acababa de empezar, y la escritura de la propiedad era solo el primer golpe, el más suave de todos. Al oír las patéticas excusas de Marcos, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. La desfachatez humana realmente no tiene límites. Se atrevía a hablar de su contribución a los gastos del hogar, a usar unas míseras facturas de luz y agua para reclamar derechos sobre un apartamento que me había costado toda mi juventud comprar. Sus palabras resonaron en el salón, sonando a oídos de todos como una farsa ridícula. Mi padre, en el sofá, frunció el ceño con fuerza. Su mirada hacia Marcos estaba cargada de un profundo desprecio. Mi madre suspiró y desvió la vista, como si no quisiera seguir viendo el rostro falso del yerno al que una vez había querido tanto. Mantuve la calma, sin levantar la voz ni entrar en discusiones con él. Alargué la mano y cogí la carpeta de plástico transparente de la mesa. El crujido del plástico resonó en el tenso ambiente. Lentamente, saqué un fajo de folios a 4 grapados. En la esquina superior de cada página había un sello rojo del banco. Lancé el fajo de papeles hacia Marcos. Los documentos se deslizaron sobre la mesa de cristal pulido y se detuvieron justo delante de él. Dije con voz fría, pronunciando cada sílaba: «Abre bien los ojos y mira bien esos papeles. Mira lo que es realmente tu supuesta contribución». Marcos, vacilante, cogió los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el título en negrita de la primera página. Era un extracto detallado de la cuenta de ahorros conjunta de la pareja en el banco. La cuenta que Marcos y yo habíamos acordado abrir justo después de casarnos para ahorrar para el futuro de nuestros hijos. Recordé los meses de privaciones. Cada mes, al recibir mi sueldo, después de restar los gastos esenciales, ahorraba cada céntimo y lo transfería todo a esa cuenta. Había renunciado a vestidos bonitos, a viajes con amigos, solo con la esperanza de que el saldo de la cuenta aumentara día a día para que tuviéramos una base financiera sólida. Marcos también había jurado que ingresaría allí todas las primas de sus proyectos. Sin embargo, la verdad que revelaban esos papeles era tan cruel que resultaba nauseabunda. Expuse el pecado de Marcos frente a todos. Desde principios de año, aprovechando que yo confiaba en él y le había dado la contraseña de la aplicación del banco para que pagara los seguros, Marcos había realizado en secreto decenas de transferencias, cada una de varios miles de euros, llegando una vez a casi 10.000. Todo ese dinero había ido directamente desde nuestra cuenta de ahorros conjunta a una única cuenta a nombre de Dolores Martínez, su madre. La suma total desviada ascendía a 50.000 euros. A Marcos se le fue el color de la cara. Se quedó con la boca abierta, sus ojos fijos en las cifras que yo había resaltado cuidadosamente con un marcador amarillo. Las pruebas eran demasiado claras, demasiado detalladas, con los códigos de transacción y las fechas, sin dejar lugar a ninguna excusa. Dolores, a su lado, miró de reojo los papeles en las manos de su hijo y su rostro, antes rojo de ira, se tornó grisáceo. Dolores balbuceó, intentando salvar las apariencias. Dijo en voz alta que qué tenía de malo que un hijo le diera dinero a su madre para que se lo guardara. Que los jóvenes de ahora gastan mucho y que ella, como adulta, se lo administraba. Que cuando tuvieran una necesidad importante, ella se lo devolvería, que no se había quedado ni un céntimo. Sus palabras sonaron estridentes y falsas. Guardar dinero a escondidas de la nuera. Guardar dinero y, cuando yo preguntaba por la cuenta conjunta porque necesitábamos fondos, Marcos siempre evitaba el tema diciendo que era mejor dejarlo para que generara intereses. El señor Garrido se levantó de inmediato, interrumpiendo la torpe actuación de Dolores. Con voz firme y un conocimiento profesional sólido, les explicó la ley a madre e hijo. Señaló que la conducta de Marcos constituía una violación grave del régimen de bienes gananciales.
La transferencia unilateral de una suma tan importante como 50.000 euros a la cuenta de un tercero sin el consentimiento de su esposa era un acto de ocultación de activos durante el matrimonio. El abogado advirtió con voz grave: esta conducta puede ser llevada a los tribunales solicitando el embargo de la cuenta y la restitución íntegra de la cantidad. La declaración del abogado fue como un jarro de agua fría para Dolores y su hijo. Beatriz, que había estado escondida detrás de su madre, al oír hablar de tribunales y leyes, se puso pálida y no se atrevió a decir ni media palabra. Marcos se quedó paralizado. Sus labios se movían, pero no lograba articular una frase completa. La imagen de hombre exitoso y responsable que tanto se había esforzado en construir se había derrumbado, revelando la naturaleza de un hombre codicioso, calculador y cobarde hasta la médula. Creyó que podía engañarme con sus artimañas financieras, pero no sabía que cuando una mujer pone toda su atención en su matrimonio, ninguna mentira puede ocultarse para siempre. La farsa de los 50.000 euros había demolido por completo el orgullo de su familia. El ambiente en el salón se volvió insoportable. La confusión se apoderó del trío de la familia Martínez. Marcos se mesaba el pelo, con la frente perlada de sudor frío. Intentó recuperar la calma, respiró hondo y comenzó su actuación. Bajó la voz, usando el mismo tono cálido con el que solía engatusarme. Dijo que los 50.000 euros eran en realidad una inversión, que se había asociado con amigos para expandir su red de negocios y asegurarse el puesto de jefe de departamento. Juró que lo había hecho por miedo a que yo me preocupara, a que me opusiera a un negocio arriesgado, y por eso le había pedido a su madre que pusiera la cuenta a su nombre para facilitar las transacciones, pero que en ningún caso tenía intención de apropiarse de los bienes comunes. Se acercó un paso, intentando cogerme la mano, con una expresión de arrepentimiento, suplicándome que confiara en él una vez más. Diana, a mi lado, le apartó la mano de un manotazo, soltando una burla mordaz sobre lo patético que era su guión, que ni en las telenovelas más baratas usaban un cliché tan gastado. Yo permanecí inmóvil, mirando sin expresión al hombre que tenía delante. Mi corazón ya no sentía dolor ni ira. Estaba completamente endurecido, frío como las cenizas. La mentira de Marcos había alcanzado un nivel inimaginable para una persona normal. Suspiré levemente, decidida a no dejar que se hundiera más en el fango de sus propias mentiras. Metí la mano en la carpeta por tercera vez. Este sería el golpe final, el golpe de gracia que acabaría con todas sus excusas. Saqué un fajo de fotos, a color impresas en papel fotográfico de alta calidad, brillantes y nítidas. Junto a las fotos, varias facturas grapadas cuidadosamente. Cogí todas las pruebas y las arrojé con fuerza sobre la mesa. Las fotos se esparcieron, revelando la sórdida verdad que Marcos había ocultado durante meses. Dije en voz alta y clara: tu inversión en la red de negocios ha sido muy rentable, desde luego. Tan rentable que te ha generado una amante joven y explosiva en un resort de lujo en la Sierra de Guadarrama. Todas las miradas se dirigieron a la mesa de cristal. Las fotos, nítidas hasta el más mínimo detalle, se veían perfectamente bajo la luz tenue del salón. La primera foto: Marcos abrazando por la cintura a una chica con un vestido rojo de tirantes, sus mejillas juntas en el vestíbulo del hotel. La segunda foto: Marcos abriéndole la puerta del coche a la chica, su mano posada con familiaridad en su cadera. La tercera foto: los dos cenando a la luz de las velas, Marcos dándole de comer a su amante con una sonrisa de satisfacción que hacía mucho tiempo que no me dedicaba a mí. Junto a las fotos, las facturas de la estancia en el hotel, de las comidas y del spa, todas emitidas por el establecimiento, todas a nombre de Trung Minh Tuan, es decir, Marcos Martínez. Las fechas de las facturas coincidían exactamente con las veces que Marcos me había llamado para decirme que tenía un viaje de trabajo urgente a una provincia cercana para hacer un estudio de mercado, pidiéndome que cuidara de la casa y de sus padres. Mientras yo me desvelaba, me dejaba la piel en la cocina, limpiando cada rincón de la casa y ahorrando cada céntimo en la compra. Mi ejemplar marido se gastaba nuestros ahorros comunes, manteniendo a su amante en los lugares más lujosos. Al ver las fotos, mi padre cerró los ojos con fuerza, apretando la mandíbula con tanta fuerza que se le marcaron las venas. Mi madre rompió a llorar desconsoladamente. Se apoyó en el hombro de mi padre, llorando por su buena hija, que tenía que soportar una humillación tan terrible. La traición no solo me había apuñalado el corazón, sino que también había destrozado el orgullo y el amor de mis padres.
La reacción de la familia de Marcos fue realmente patética. Marcos parecía como si le estuvieran estrangulando, su rostro pasó de pálido a blanco como el papel. Le temblaban las rodillas, incapaz de mantenerse en pie. Se tambaleó hacia atrás y chocó contra el mueble de la televisión, provocando un ruido estridente. Dolores estaba igual de horrorizada. Miró las fotos con los ojos desorbitados, llevándose la mano a la boca para ahogar un grito. Probablemente, ni ella misma se imaginaba que su hijo, tan bueno y brillante del que siempre se había sentido tan orgullosa, se gastara el dinero manteniendo a una amante, cometiendo actos tan viles y destruyendo su propia familia. La hermana, Beatriz, estaba en pánico. Se pegó a la pared, con los ojos llenos de miedo, sin atreverse a mirar a nadie, habiendo perdido por completo la arrogancia y la acidez de esa misma tarde. Miré a Marcos directamente a los ojos. Mi voz sonó firme y fría como el hielo. Le dije claramente que había recopilado todas esas pruebas desde hacía 6 meses. Gracias a la ayuda de una agencia de detectives de confianza, conocía cada uno de sus movimientos, cada una de sus mentiras. Mi silencio no había sido estupidez ni resignación, sino el tiempo que necesitaba para preparar un contraataque imparable. Él había pisoteado mi confianza, mi sacrificio, y hoy pagaría el precio con su honor, su carrera y sus bienes. Estas pruebas contundentes eran la sentencia de por vida para su carrera como marido de Marcos Martínez. Los gritos de Dolores de antes, junto con el ruido de Marcos al chocar con los muebles, crearon un estruendo que se oyó en el silencioso pasillo del 15º piso. La puerta principal de mi apartamento, que no había cerrado del todo, dejaba una pequeña rendija. Esa rendija convirtió involuntariamente la tragicomedia de la familia Martínez en el centro de atención de los vecinos. Desde el pasillo empezaron a oírse murmullos. Cada vez más pasos. De repente, la puerta de madera se abrió de un empujón desde fuera. Un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y complexión robusta, entró. Llevaba una sencilla chaqueta gris, su rostro cuadrado denotaba seriedad y rectitud. Era el señor García, el presidente de la comunidad de vecinos. El señor García era un militar retirado, un hombre directo y justo, muy respetado por todos en el edificio. Detrás de él, algunos vecinos conocidos, como la señora del apartamento de enfrente y el matrimonio del final del pasillo. Se asomaban por la puerta, con miradas curiosas y preocupadas ante la escena caótica del salón. El señor García recorrió con la vista el apartamento vacío, la foto de boda rota en el suelo, y finalmente fijó su mirada fría en el centro del salón, donde estábamos nosotros 5 sentados formalmente y el trío de la familia de Dolores acurrucado y asustado. Carraspeó. Su voz grave y autoritaria resonó. ¿Qué pasa aquí a estas horas de la noche? Están armando un escándalo, alterando la paz de toda la planta y molestando a los vecinos. Ante la repentina aparición del presidente de la comunidad y la presencia de los vecinos, Dolores entró aún más en pánico. Siendo una persona muy preocupada por las apariencias, lo que más temía era el ridículo y el cotilleo. Se adelantó, forzando una sonrisa torcida, y balbuceó que solo era un pequeño malentendido familiar, una pelea de pareja, y pidió disculpas al señor García y a los demás. Prometió que al día siguiente iría personalmente a disculparse a cada casa, pero antes de que pudiera terminar, el señor Garrido se levantó con calma, con una actitud educada pero firme. Saludó al presidente y resumió la situación de forma concisa, basándose exclusivamente en las pruebas legales. Señaló las fotos de la infidelidad, los extractos bancarios de la malversación y la escritura de la propiedad sobre la mesa. Afirmó claramente que no se trataba de una simple pelea de pareja, sino de una violación de la ley de matrimonio, una traición familiar y una vulneración de la propiedad privada de su clienta. El señor García se acercó a la mesa de cristal, cogió las fotos y los extractos y los examinó detenidamente. Su expresión cambió de la sorpresa a la furia. Dejó los papeles de un golpe sobre la mesa y se encaró con Dolores y Marcos. Señaló a Marcos y lo reprendió severamente. Con voz indignada, dijo que llevaba muchos años viviendo en ese edificio y nunca había conocido a una esposa tan buena y dedicada como Carolina, que todas las mañanas la veía ir temprano al mercado, siempre saludaba a los mayores con respeto y a menudo ayudaba a limpiar el pasillo común. Le espetó a Marcos que era un desgraciado, que tenía un tesoro y no sabía valorarlo, y que se gastaba el dinero ganado con el sudor de su mujer en mantener a una amante.
Luego se volvió hacia Dolores y la criticó directamente, reprochándole que, siendo una persona mayor, actuara sin moral, apoyando la infidelidad y la codicia de su hijo para abusar de su nuera. Dijo que la excusa del coche pequeño para dejar a la nuera en casa era la excusa más ruin, cruel y desalmada que había oído en su vida. Las duras palabras del presidente de la comunidad fueron como mazazos contra el falso orgullo de esa familia. Los vecinos en la puerta también empezaron a murmurar críticas. La señora de enfrente comentó con desdén la arrogancia de Dolores y su hija. El señor del final del pasillo negó con la cabeza, asqueado por la decadencia moral de alguien supuestamente educado como Marcos. Bajo la presión de la opinión pública, bajo las miradas de desprecio de quienes los rodeaban, Dolores se cubrió la cara y rompió a llorar de pura humillación. Beatriz, avergonzada, se tapó el rostro y salió corriendo al pasillo, incapaz de soportarlo un segundo más. El castigo de la comunidad, la vergüenza ante el juicio de los demás, era la sentencia más apropiada para su codicia y su maldad. Cuando su honor fue destrozado frente a los vecinos, cuando todas sus viles artimañas quedaron expuestas a la luz de la ley y la moral, el último muro de arrogancia de Marcos Martínez se derrumbó por completo. No había lugar para la negación, ni vía de escape. Se dio cuenta de que se había metido en un callejón sin salida. Si este asunto llegaba a los tribunales, si se presentaba una queja en su empresa, el puesto de jefe de departamento que acababa de conseguir se esfumaría. Incluso su carrera, construida durante años, se haría humo. En su desesperación, Marcos perdió toda la dignidad de un hombre adulto. Sus rodillas flaquearon y cayó pesadamente sobre el frío suelo de baldosas. Se arrastró de rodillas hacia donde yo estaba sentada. Sus manos temblorosas se aferraron al bajo de mi vestido. Su rostro estaba bañado en lágrimas y mocos. Su aspecto era tan patético que nadie podría reconocer al apuesto y generoso nuevo jefe de departamento que había salido de ese apartamento unas horas antes. Marcos sollozó, su voz se quebró por el miedo y el arrepentimiento. Me suplicó perdón una y otra vez, implorándome que por los 3 años de matrimonio le diera una oportunidad para empezar de nuevo. Culpó al alcohol, a las tentaciones de la sociedad. Prometió cortar todo contacto con su joven amante de inmediato, que él mismo iría al banco a la mañana siguiente para devolver los 50.000 euros a la cuenta conjunta. Juró que a partir de ahora me trataría como a una reina, que nunca más permitiría que sufriera ninguna injusticia. Al ver a ese hombre postrado a mis pies, no sentí ni una pizca de compasión. Las lágrimas de cocodrilo solo caen cuando pierden su presa. Sabía muy bien que Marcos no lloraba porque reconociera su error, ni porque sintiera amor por mí. Lloraba porque lamentaba perder a una esposa obediente que hacía el trabajo de una sirvienta sin sueldo. Lloraba por miedo a perder un sólido respaldo financiero, por miedo a perder la fachada de una familia feliz que le servía de trampolín para su carrera. Si hoy no lo hubiera descubierto, si no hubiera lanzado este ataque mortal, ¿habrían caído alguna vez estas lágrimas o seguiría siendo yo la persona sobrante en los viajes de celebración de su familia? Mantuve un rostro impasible, me levanté bruscamente y tiré con fuerza del bajo de mi vestido para liberarme de su sucio agarre. La fuerza del tirón hizo que Marcos se tambaleara y cayera hacia adelante. Retrocedí un paso y le dije con frialdad que su arrepentimiento llegaba demasiado tarde y no tenía ningún valor para mí. Un espejo roto en 1000 pedazos, por mucho que se intente pegar, siempre tendrá grietas, afiladas y listas para herir. El señor Garrido entendió la señal. Sacó de su maletín 2 folios impresos y los colocó sobre la mesa. Eran la demanda de divorcio de mutuo acuerdo y el convenio regulador. La voz del abogado anunció los términos con claridad. Primero, ambas partes acordaban divorciarse. Segundo, Marcos y su familia debían recoger inmediatamente todas sus pertenencias personales y abandonar el apartamento. Tercero, Marcos tenía la obligación de devolver la totalidad de los 50.000 euros desviados en un plazo de 48 horas o se enfrentaría a consecuencias legales y a la intervención de su empresa. Como él era el culpable de una grave violación del deber de fidelidad, se iría con las manos vacías. Marcos miró la demanda de divorcio como si fuera una sentencia de muerte. Dirigió una mirada suplicante a su madre. Pero Dolores, en ese momento, se cubría el rostro y lloraba desconsoladamente, completamente impotente ante la lógica aplastante de la ley y el testimonio del presidente de la comunidad. Sabiendo que cualquier resistencia era inútil, Marcos cogió lentamente el bolígrafo de la mesa.
Su mano temblaba mientras firmaba con trazos torcidos en la parte inferior del papel. Esa firma marcó el fin de un matrimonio equivocado y el final de los días oscuros e injustos de mi vida. El papel lo dejaba claro. Había recuperado mi justicia y mi dignidad. Después de que Marcos firmara, el señor Garrido recogió cuidadosamente todos los documentos y la demanda de divorcio y los guardó en su maletín de cuero negro. El señor García, el presidente de la comunidad, también negó con la cabeza con resignación, le dio a la familia de Dolores un breve sermón sobre la moral y se marchó pidiendo a los vecinos que se dispersaran y volvieran a sus casas. El salón quedó sumido en los sollozos ahogados de Dolores y la expresión de aturdimiento de Marcos. Ante el completo desmoronamiento de la familia que una vez me había considerado una molestia, no elegí insultarlos ni echarlos a la calle en medio de la fría noche de invierno. Al fin y al cabo, soy una persona educada, con una familia decente, y no quería rebajarme a su nivel moral. Eché un último vistazo al salón y luego miré a Dolores y a Marcos. Con voz tranquila, sin rastro de odio, les informé de que les daba de plazo hasta las 9 de la mañana del día siguiente para recoger sus cosas y marcharse. Después de esa hora, el señor Garrido, en mi nombre, traería a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras, el sistema de huellas dactilares y los códigos de seguridad del apartamento. Cualquier objeto que no les perteneciera y que quedara atrás sería considerado basura y se desecharía según las normas del edificio. Dolores levantó su rostro bañado en lágrimas y me miró. En los ojos de esa mujer codiciosa se reflejaba un profundo arrepentimiento. Quizás, solo en ese momento, comprendió la dura ley del karma. Se dio cuenta de que su avaricia sin límites, su favoritismo ciego y su cruel desprecio habían destruido el hogar de su propio hijo. Había desechado una joya preciosa confundiéndola con una simple piedra en el camino. Su tardío arrepentimiento se convirtió en una condena de conciencia que tendría que llevar el resto de su vida. ¿Y Marcos? Se quedó inmóvil en el suelo, con la cabeza entre las manos, sumido en el lamento por un futuro brillante que se había desvanecido como una pompa de jabón por culpa de sus vulgares deseos. No me quedé ni un segundo más para presenciar su arrepentimiento. Tomé del brazo a mi madre, ayudé a mi padre a levantarse. Mi familia, junto con Diana y el señor Garrido, nos dimos la vuelta y salimos por la puerta principal. Caminé con paso firme, la espalda recta, la cabeza alta y orgullosa. Dejé atrás una puerta que encerraba la oscura sombra de la traición, el doloroso pasado de un matrimonio fallido. Entré con serenidad en el ascensor brillantemente iluminado. Cuando las puertas se cerraron, cortando por completo el ruido del 15º piso, una profunda sensación de paz se extendió por todo mi cuerpo. La enorme roca que había oprimido mi pecho durante 3 años se había desvanecido por completo. Al salir del portal, las ráfagas del viento invernal soplaban frías. Pero, por alguna razón, me sentí increíblemente fresca y a gusto. Aunque el cielo nocturno de Madrid no mostraba estrellas, las luces amarillentas de las farolas que iluminaban el asfalto creaban una escena extrañamente pacífica. Me subí al coche con mis padres. Mi padre arrancó el motor. El coche se puso en marcha lentamente, uniéndose al tráfico tranquilo de la noche. Sentada en el asiento trasero, apoyé la cabeza en el hombro de mi madre, inhalando el familiar y cálido aroma que desprendía su ropa. Mi madre me abrazó con fuerza, su mano arrugada acariciando suavemente mi pelo como una caricia silenciosa. Después de una noche de tormenta, finalmente comprendí que perdonar a los demás es a veces la mejor manera de liberarse a uno mismo. Perdoné mi propia ceguera del pasado, solté el rencor para abrir camino al futuro. El coche avanzaba, llevándome con las personas que más me querían, alejándome del lodo oscuro, dirigiéndome directamente hacia la luz brillante de la libertad, la comprensión y una vida completamente nueva que me esperaba. La tormenta había quedado atrás. Mañana, el sol seguramente volvería a brillar para calentar mi alma. La historia que acabamos de compartir, aunque llena de dolor por una devoción traicionada, concluye con un poderoso sentido de justicia y la reafirmación de la dignidad personal. Quizás, a través de este relato, reconocemos que la paciencia y el sacrificio incondicional no siempre conducen a un final feliz, especialmente cuando se depositan en personas egoístas e insensibles. La lección más profunda reside en cómo nos tratamos dentro de nuestro propio hogar.
Nunca debemos usar los lazos familiares o una posición de poder como excusa para menospreciar los esfuerzos de nuestra pareja, porque el precio de la codicia y el engaño siempre es extraordinariamente alto. Al mismo tiempo, esta historia es un llamado a la acción para que cada persona valore su propia valía, mantenga su independencia económica y tenga el coraje de dejar atrás lo que ya no le aporta nada bueno. Perdonar a quien nos traiciona a veces no es porque lo merezca, sino para liberar nuestro propio corazón y abrir espacio a una luz más brillante. Cuando una puerta se cierra, un cielo más sereno se abre, siempre y cuando mantengamos nuestra dignidad y nuestra bondad intactas.